Un director llevó a una persona sin hogar a la fiesta para burlarse, pero cuando él tomó el micrófono. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En el último piso del Hotel Gran Mirador, entre luces resplandecientes y una melodía suave que flotaba en el aire, Alejandro Álvarez descansaba sobre un sofá, sosteniendo una copa de vino tinto que se balanceaba ligeramente entre sus dedos. Bebió un sorbo y sus ojos se posaron sobre los elegantes invitados que conversaban y reían con entusiasmo. ¡Qué hipócritas son!, murmuró Alejandro con desdén, dejando la copa sobre la mesa frente a él. A su lado, Esteban Román, un joven empresario, soltó una carcajada divertida. ¿Pero acaso no es esto lo que te encanta? Todo Madrid sueña con recibir una invitación para las fiestas de Alejandro Álvarez. Alejandro esbozó una sonrisa torcida, señalando a la multitud con el mentón. Míralos bien, un grupo de aprovechados. No vienen por mí, sino por la fama, el vino caro y los contactos beneficiosos. Esteban sonrió con ironía, echándose hacia atrás en el asiento. Hablas como si no fueras tú el que dirige este circo. No se te olvide que tú tampoco te interesas por nadie más que por ti mismo. Alejandro soltó una risa breve. Tienes razón, pero al menos, lo admito sin rodeos. Se levantó, observando el salón repleto de gente. Aquella noche, había alquilado por completo el Gran Mirador. Solo personas influyentes tenían acceso. Empresarios, políticos, celebridades, modelos. Todos eran parte de la élite. A Alejandro le fascinaba esa sensación de poder. Estar en lo más alto, donde bastaba un chasquido de dedos para que todo se moviera a su favor. Fernando Velasco, presidente de un gran consorcio inmobiliario, alzó su copa para brindar con él. Otra velada extraordinaria, Alejandro. Nadie organiza fiestas tan fastuosas como tú. Alejandro respondió con una sonrisa helada. Claro, yo no hago nada a medias. Esteban levantó una ceja, con un tono burlón. ¿Y cómo piensas entretenerte esta noche? Déjame adivinar, ¿otra de tus apuestas locas? Alejandro ladeó la cabeza, con un brillo de entusiasmo en los ojos. Puede ser, aún no lo decido, pero quiero algo diferente. Fernando soltó una carcajada, dándole una palmada en el hombro. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo interesante. Siempre logras sorprendernos. Alejandro sonrió, aunque en su mente ya empezaba a tomar forma una idea. 3 horas después, la fiesta comenzó oficialmente. Todo el salón brillaba bajo las luces, mientras la música jazz de una banda en vivo llenaba el ambiente. Las mesas cubiertas con manteles blancos resplandecían, y el vino caro se servía sin cesar. Alejandro se situó en el centro de la multitud, disfrutando de las miradas de admiración y envidia de los invitados. Es impresionante, Alejandro, dijo Clara Méndez, una modelo famosa, con una sonrisa seductora. Nunca hago nada a medias, le guiñó un ojo a Alejandro. Clara rió suavemente, pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro ya se había alejado. Caminó hasta donde estaban Esteban, Fernando y algunos otros amigos. Ya se me ocurrió el juego de esta noche, anunció Alejandro, con emoción en la voz. Fernando mostró curiosidad. ¿Qué juego? Alejandro esbozó una sonrisa ladeada, inclinándose para susurrarles. Vamos a traer a un vagabundo aquí. El grupo guardó silencio unos segundos, para luego estallar en carcajadas. Esteban alzó una ceja. ¿Hablas en serio? Alejandro se encogió de hombros. ¿Por qué no? Tenemos decenas de buenos vinos, comida de primera. Será divertido ver a un tipo sucio y harapiento entrando aquí. Fernando se rió con fuerza. Estás loco, pero me gusta la idea. Raúl Ortega, un empresario del sector financiero, rió encantado. Apuesto a que no sabrá qué hacer con una copa de vino de 500 euros. Alejandro parecía deleitado. Entonces hagámoslo. Raúl, llama a mis guardias. Diles que busquen a un vagabundo. Cuanto más miserable, mejor. Raúl obedeció de inmediato. Unos minutos después, Javier, uno de los guardaespaldas de Alejandro, se acercó. Señor,
¿A quién quiere que busquemos? Alejandro sonrió con desdén. Allá afuera, encuentra a un vagabundo. Tráelo aquí. Vamos a darle una noche que nunca olvidará. Javier asintió y se retiró con otros 2 guardias. A unas calles del Hotel Gran Mirador, Javier y su equipo caminaban por la acera. Dijo: cuanto más miserable, mejor, murmuró uno de los guardias. Javier asintió, mientras sus ojos recorrían a los sin techo acurrucados en las aceras. De pronto, se detuvo. Un anciano delgado, con la barba desaliñada y un abrigo viejo y roto, estaba sentado junto a la pared. Sus ojos eran penetrantes, distintos a los de un mendigo común. Javier esbozó una sonrisa torcida. ¿Qué tal este viejo? ¿Suficientemente miserable? El guardia a su lado soltó una risa burlona. Perfecto, dijo Javier. Se acercó al anciano y se agachó frente a él. Oye, viejo. El hombre levantó la mirada lentamente, su voz era ronca. ¿Qué quieren? Javier lanzó un billete de 50 euros al suelo. ¿Quieres comer bien y beber vino de alta gama? El hombre guardó silencio. Uno de los guardaespaldas se rió con desdén. Te estamos dando una oportunidad única. Una noche viviendo como la alta sociedad. Solo tienes que seguirnos. El anciano los observó durante un largo rato y luego, con lentitud, se puso de pie. Está bien. Javier torció una sonrisa y le hizo una seña a los guardaespaldas para que lo subieran al auto. Felicidades, viejo. Esta noche será especial. El auto arrancó, dejando atrás la fría oscuridad de la noche. El lujoso vehículo avanzaba a toda velocidad por las concurridas calles de Madrid, llevando a Héctor hacia el Hotel Gran Mirador. Dentro del auto, el anciano guardaba silencio, sus ojos serenos observaban todo a su alrededor. Javier, sentado frente a él, lo miraba con una sonrisa torcida. Viejo, esta noche vas a vivir como un rey. Otro de los guardaespaldas se echó a reír. O mejor dicho, como un payaso. Todos soltaron una carcajada, pero Héctor no reaccionó, solo se acomodó con calma el abrigo raído que llevaba puesto. Después de unos 20 minutos, el auto se detuvo frente a la entrada privada del hotel. 2 guardias sacaron a Héctor del vehículo. Raúl Ortega, uno de los amigos de Alejandro, ya los esperaba allí. Cruzado de brazos, alzó una ceja al ver a Héctor. Dios, está aún más destrozado de lo que imaginé. Javier soltó una risa burlona. Alejandro lo quiso así. Vamos a arreglarlo, un poco antes de llevarlo al salón. Héctor fue empujado a una habitación privada, donde ya lo esperaba un traje carísimo. Pero lo ridículo estaba en la forma en que eligieron vestirlo. Una camisa blanca, pero intencionalmente arrugada. Un traje elegante, pero con unos zapatos completamente rotos. El cabello le fue peinado con gel, aunque sin cortarlo, lo que lo hacía lucir desordenado y extraño. Esteban Román entró a la habitación, cruzado de brazos, observando. Parece un advenedizo queriendo aparentar lo que no es. Fernando Velasco soltó una carcajada. Perfecto. En cuanto entre, todos sabrán que es una farsa. Javier le acomodó el cuello de la camisa a Héctor y se echó a reír. Listo, viejo. ¿Preparado para tu gran debut? Héctor miró en silencio su reflejo en el espejo. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. No tengo otra opción, ¿verdad? Raúl sonrió de lado. Al menos sabes eso. 2 guardias escoltaron a Héctor hacia el salón principal. Las puertas del salón se abrieron. Luces deslumbrantes, vestidos de gala, trajes impecables. La alta sociedad de Madrid disfrutaba de una noche lujosa, donde el dinero marcaba el nivel. Y entonces, Héctor entró. De inmediato, el salón quedó en silencio unos segundos, seguido de un murmullo creciente. Clara Méndez se cubrió la boca, soltando una risita. Alonso García, un experimentado empresario, frunció el ceño. ¿Qué diablos es esto? Fernando Velasco se acercó a Alejandro, riendo. Perfecto. Míralos, todos están en shock. Alejandro alzó su copa de vino y esbozó una sonrisa torcida. Esperen y vean. Se adelantó, levantando una mano en señal de presentación.
Damas y caballeros, permítanme presentarles al invitado de honor de esta noche. Estallaron las carcajadas. Algunos negaban con la cabeza, pero la mayoría reía divertida. Alejandro fingió cortesía mientras tomaba a Héctor del brazo y lo guiaba al centro del salón. Vaya, se ve deslumbrante esta noche, señor. Héctor, respondió el anciano con calma. Alejandro alzó las cejas y se volvió hacia la multitud. Damas y caballeros, les presento al señor Héctor. Un caballero con un estilo único. Más carcajadas resonaron por todo el salón. Alejandro llenó una copa de vino tinto y se la ofreció a Héctor. Debería probar este vino. Es un Chateau Margaux 2005, uno de los más caros del mundo. Héctor tomó la copa y observó en silencio el líquido rojo que se balanceaba dentro. Pero antes de que pudiera beber, Alejandro le arrebató la copa y soltó una gran carcajada. Un tipo como tú seguro solo conoce el vino barato de la calle. Todo el salón estalló en risas. Algunos incluso aplaudieron. Héctor permaneció inmóvil, su mirada inalterable. Alejandro no había terminado. Miró alrededor y, de pronto, se le ocurrió una nueva idea. Levantó la mano en alto. Damas y caballeros, para hacer esta noche más interesante, dejemos que el señor Héctor dé un discurso. ¿Qué podría enseñarnos un vagabundo?, exclamó Alejandro. La multitud respondió al unísono con vítores. ¡Que hable! ¡Que hable! Raúl Ortega estalló en carcajadas. Quizá nos enseñe cómo pedir limosna en la calle. Las risas resonaron en todo el salón. Héctor miró a Alejandro, luego observó a la multitud. Algunos seguían riendo, otros empezaban a mostrar incomodidad. Julia Morales, una joven empresaria, frunció el ceño. Creo que esto ya se está pasando de la raya, murmuró. Pero nadie la escuchó. Alejandro levantó la mano e hizo una señal a sus guardaespaldas. Denle un micrófono. Javier se acercó y metió el micrófono en la mano de Héctor. El salón cayó en un silencio total. Todas las miradas estaban puestas en el anciano. Contrario a lo que muchos esperaban, Héctor no temblaba. Sostuvo el micrófono y, con calma, lo acercó a su boca. Nadie sabía qué iba a decir. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Sus ojos recorrieron uno por uno a los presentes. Los empresarios adinerados, los que se burlaban, e incluso Alejandro, que lucía victorioso. Héctor respiró hondo, y luego preguntó, despacio, una sola cosa. ¿Quién creen que soy? La simple pero enigmática pregunta de Héctor sumió el salón en un extraño silencio. Por primera vez en la noche, Alejandro titubeó levemente. Alzó una ceja y soltó una carcajada. ¿Este viejo loco cree que es quién? La multitud estalló en risas, pero esta vez, aquellas carcajadas sonaron forzadas. Raúl Ortega miró a Alejandro de reojo, y luego se encogió de hombros, diciendo en voz alta. ¿Quién podría ser un vagabundo? Un sucio que vive tirado en la calle, comiendo sobras de otros. Alejandro sonrió con desprecio y asintió. Exacto, un fracasado, alguien que no tiene nada. Héctor seguía de pie, sosteniendo el micrófono, con una mirada tan penetrante que parecía atravesarlos a todos. Clara Méndez, la famosa modelo, cruzó los brazos. Viejo, ¿qué podrías decir que nos interese? Deberías sentirte afortunado de estar aquí en lugar de estar tirado en una acera. Hubo otra ronda de risas. Pero esta vez, no todos reían. Algunos comenzaban a sentirse incómodos. Julia Morales, la joven empresaria, susurró a Alonso García. Esto es ridículo, no le veo la gracia. Alonso suspiró, pero no respondió. Alejandro, al notar las dudas de algunos invitados, decidió llevar el entretenimiento a otro nivel. Le arrebató el micrófono a Héctor y dio un paso al frente. Está bien, señor Héctor. Ya que tiene el honor de estar aquí, cuéntenos sobre su grandiosa vida. Héctor no respondió, solo miró a Alejandro con una calma inquietante. Alejandro curvó los labios en una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que contar? Supongo que un vagabundo no tiene historias dignas de escuchar. Las risas volvieron a sonar en el salón,
aunque ahora con menos entusiasmo. Entonces, lentamente, Héctor tomó el micrófono de la mano de Alejandro. Respiró profundo, y sus ojos permanecieron igual de fríos que al principio. Ustedes se ríen de mí porque creen que soy un fracasado. Nadie dijo nada. Creen que no merezco existir. Un vagabundo, pobre, sucio, indigno de estar aquí. Alejandro cruzó los brazos, fingiendo interés. Exacto. ¿Y cómo piensas refutar eso? Héctor esbozó una sonrisa apenas perceptible. No necesito refutarlo, porque ustedes mismos están mostrando su propia pequeñez. El ambiente en el salón cambió de golpe. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estupideces está diciendo este viejo? Héctor mantuvo la calma. Miren a su alrededor, ¿qué ven? La multitud guardó silencio. Héctor extendió la mano, señalando las mesas llenas de manjares, las botellas de vino carísimo, los atuendos de diseñador relucientes. Se sienten orgullosos de su riqueza. Creen que el dinero define el valor de una persona. Giró hacia Alejandro. Pero dime, si lo perdieras todo, ¿qué te quedaría? Alejandro soltó una carcajada y negó con la cabeza. ¿Vienes a dar un sermón? ¿No entiendes cómo funciona el mundo? Héctor no se inmutó ante la burla. Continuó hablando. Ustedes, los de su clase, jamás han sabido lo que es perderlo todo. Nunca han entendido lo que significa ser traicionado, ser abandonado, ser destruido hasta lo más profundo. El ambiente en la sala se volvió tenso. Fernando Velasco murmuró. Esto, ¿por qué de repente suena tan serio? Raúl Ortega esbozó una sonrisa ladeada. Solo es un viejo intentando parecer enigmático. Pero la mirada de muchas personas ya había comenzado a cambiar. Héctor levantó la copa de vino que Alejandro le había entregado antes. La sostuvo con delicadeza, haciendo girar ligeramente el líquido rojo en su interior. Chateau Margaux 2005. Uno de los vinos más caros del mundo. Alzó la vista hacia Alejandro y le dedicó una sonrisa irónica. ¡Qué curioso! He bebido este vino cientos de veces. Alejandro arqueó una ceja y luego soltó una carcajada. Escucha, viejo, no intentes aparentar que alguna vez tuviste una vida noble. No eres más que un vagabundo de la calle. Héctor no respondió, dio un sorbo al vino, degustándolo con lentitud, como si saboreara cada matiz. Luego dejó la copa sobre la mesa y miró directamente a los ojos de Alejandro. ¿Estás tan seguro de eso? Nadie dijo una palabra. Alejandro miró a su alrededor y notó que algunos invitados comenzaban a mostrarse confundidos. Clara Méndez frunció el ceño. No entiendo, ¿qué está insinuando este hombre? Julia Morales susurró. Tengo el presentimiento de que no es alguien común. Alejandro apretó los dientes, sintiendo que perdía la paciencia. ¿Qué juego es este? Héctor giró la cabeza, recorriendo con la mirada todo el salón. ¿Quién creen que soy? Repitió la pregunta por segunda vez. Pero esta vez, nadie se atrevió a responder. Ya no había risas. Héctor esbozó una sonrisa tenue. No lo saben, y ese es precisamente su problema. El ambiente en el salón se volvió sofocante. Algunos comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Alonso García, el empresario que antes había fruncido el ceño, le susurró a Julia. Aquí hay algo que no encaja. Ese hombre, no parece un vagabundo cualquiera. Julia asintió, lanzando una mirada de sospecha hacia Alejandro. Creo que cometiste un error. Alejandro apretó los puños, sintiendo que el control que tenía sobre la situación se le escapaba de las manos. Avanzó un paso y apuntó con el dedo a Héctor. ¿Crees que puedes manipularnos con unas cuantas palabras vacías? Héctor no respondió de inmediato. Solo sonrió. Y luego habló con calma. Deberías tener cuidado con lo que crees saber. Las palabras de Héctor resonaron en el lujoso salón de banquetes. Nadie volvió a reír. Nadie se atrevía a decir una palabra. Alejandro alzó una ceja, su mano apretando la copa de vino. Sentía un profundo malestar ante la actitud serena del viejo. Raúl Ortega rompió el silencio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos parecen tan serios?
Fernando Velasco lanzó una mirada a Alejandro y murmuró. ¿Estás seguro de que revisaste quién es este hombre? Alejandro bufó con irritación. ¿Revisar qué? Es solo un sucio vagabundo. ¿Van a dejar que los manipule? Héctor sonrió levemente y tomó de nuevo la copa de vino de la mesa, levantándola con lentitud. Me resulta gracioso. Todos los ojos se fijaron en él. Clara Méndez frunció el entrecejo. ¿Qué te parece gracioso? Héctor miró directamente a Alejandro, con una mirada afilada. ¿Crees que el dinero puede comprarlo todo? Alejandro soltó una carcajada, alzando el mentón con arrogancia. No lo creo, es un hecho. Algunos de los presentes asintieron en señal de aprobación. Pero Julia Morales negó con la cabeza, murmurando. Está demasiado confiado. Héctor bebió otro sorbo de vino, y luego dejó la copa sobre la mesa. El dinero puede comprar poder, fama, adulación. Pero no puede comprar respeto. Alejandro ladeó una sonrisa. Ah, sí, no necesito el respeto de los que viven en el fondo del barril. Héctor rió por lo bajo y asintió despacio. Lo sé, y esa es exactamente la razón por la que nunca serás verdaderamente fuerte. Algunos de los invitados comenzaron a mirar a Alejandro. Algunos se mostraban incómodos, otros curiosos. Alejandro gruñó una risa seca. Viejo, ¿de verdad crees que un par de frases filosóficas baratas van a hacerme dudar? Héctor negó lentamente con la cabeza. No, no lo creo. Alejandro curvó una sonrisa, a punto de soltar otra burla, pero Héctor continuó hablando, con una voz profunda, cálida pero afilada como una cuchilla. No necesito hacer que dudes. Solo tengo que dejar que te destruyas a ti mismo. Alejandro se detuvo en seco. Algunos de los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Alonso García lanzó una mirada hacia Julia Morales. ¿No te parece extraño? Este viejo no habla como un vagabundo cualquiera. Julia asintió. Sí, sus palabras tienen peso. Fernando Velasco frunció el ceño y susurró a Raúl. No me gusta esta sensación. Esto ya se está saliendo de control. Alejandro apretó los puños. Viejo, deja de hablar en círculos. ¿Qué quieres? Héctor lo miró directo a los ojos. No quiero nada, solo siento lástima por ti. Alejandro soltó una carcajada, pero su risa sonó forzada, tensa. ¿Lástima por mí? Eres un vagabundo. ¿Qué tienes tú para atreverte a sentir lástima por mí? Héctor se levantó despacio. Ya no tenía el aspecto encorvado de un mendigo. Su presencia era serena, firme. Estás asustado, Alejandro. Alejandro alzó una ceja, gruñendo entre dientes. ¿Qué estupideces estás diciendo? Héctor respiró hondo y respondió despacio. Tienes miedo porque, por primera vez en tu vida, no controlas la situación. Las palabras de Héctor fueron como un cuchillo clavándose en el orgullo de Alejandro. Él golpeó la copa de vino contra la mesa con fuerza, sus ojos brillando de furia. Basta, ¿quién te crees que eres para hablarme así? Héctor mantuvo la calma. Buena pregunta, pero es una que deberías hacerte tú mismo. Julia Morales se volvió hacia Alonso García, su voz llena de sospecha. Apuesto a que no es un vagabundo común. Alonso asintió con firmeza. Él está manejando esta conversación con demasiada seguridad. Fernando Velasco dio un paso adelante, mirando fijamente a Héctor. ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? Alejandro se echó a reír, intentando recuperar su actitud de superioridad. Es solo un vagabundo, no dejen que sus tonterías arruinen la fiesta. Pero esta vez, nadie más reía. Todos sentían que algo no estaba bien. Héctor dio un paso hacia Alejandro, su voz grave pero segura. ¿Sabes algo, Alejandro? He conocido a muchos como tú. Alejandro sonrió con desprecio. ¿Hombres exitosos? Héctor negó despacio. No, hombres arrogantes pero vacíos. Hombres que lo tienen todo y, al mismo tiempo, no tienen nada. Alejandro apretó los dientes, su voz cargada de sarcasmo. Vaya, parece que sabes mucho sobre mí. Héctor esbozó una leve sonrisa. Tal vez más de lo que tú mismo sabes. Nadie en el salón pensaba que esto fuera una broma. El ambiente se volvió pesado.
Algunos miraban a Alejandro con desconfianza. Otros observaban con atención al hombre que tenían frente a ellos. Clara Méndez cruzó los brazos. No sé qué está pasando, pero tengo el presentimiento de que estamos presenciando algo importante. Raúl Ortega se burló con una risa seca. ¿Importante? Este tipo solo quiere llamar la atención. Julia Morales miró a Alejandro, su tono cortante. ¿Estás seguro de que es solo un vagabundo? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Negó con la cabeza, su voz endurecida. No importa quién sea, es solo un pobre diablo al que le di la oportunidad de estar aquí. Héctor giró la cabeza lentamente hacia él, su mirada llena de intención. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que fui yo quien necesitaba que me dieras una oportunidad? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro. Pero aún no se daba cuenta de que estaba perdiendo el control. El ambiente en el salón había cambiado por completo. Antes, todos reían y se burlaban de Héctor. Ahora, la duda se había instalado en los ojos de cada invitado. Alejandro lo percibía, y no le gustaba. Apretó los dientes y forzó una sonrisa falsa. Viejo, ¿te gusta el juego del misterio? Entonces dilo de una vez. ¿Quién eres? Héctor sonrió de lado, tomó otro sorbo de vino, y luego dejó la copa sobre la mesa con lentitud. Esa es la pregunta que yo hice primero. Alejandro apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo la frustración le hervía por dentro. No estaba acostumbrado a que alguien más controlara la conversación, mucho menos alguien a quien despreciaba. Fernando Velasco susurró a Raúl Ortega. Qué raro. Tengo la sensación de que hemos caído en una trampa. Raúl frunció el ceño. ¿Una trampa? ¿De verdad crees que un viejo vagabundo podría controlar esta fiesta? Fernando no respondió de inmediato. Su mirada se deslizó hacia Héctor. Julia Morales, quien hasta el momento había permanecido en silencio observando, de pronto dio un paso al frente. Su voz sonaba tranquila, pero cargada de una aguda desconfianza. Usted dice que el dinero no compra el respeto. Estoy de acuerdo, pero un hombre sin hogar no podría tener la confianza que usted muestra. No podría hablar como usted lo hace. El salón entero quedó en silencio. Alejandro cruzó los brazos, esbozando una sonrisa ladeada. Exacto, un vagabundo no puede tener esa actitud. ¿A quién crees que engañas? Héctor miró a Julia en silencio, luego asintió lentamente. Eres una mujer inteligente. Julia no dijo nada, solo apretó con fuerza la copa de vino en su mano. Alejandro agitó la mano con impaciencia. Pero aún no has respondido. ¿Quién eres? Héctor volvió a sonreír con desdén. ¿Tienes miedo de mí, Alejandro? Alejandro palideció de ira y golpeó la mesa con fuerza. ¿Miedo? ¿Estás bromeando? ¿Qué podría tener yo que temerle a un viejo como tú? Héctor se encogió de hombros, su tono seguía siendo irritantemente sereno. No lo sé, pero parece que estás perdiendo el control. Alejandro apretó los dientes y giró el rostro hacia Javier, su guardaespaldas. Sáquenlo de aquí. Javier se acercó, pero antes de que pudiera ponerle una mano encima, Héctor alzó la suya. Su mirada era tan afilada como una cuchilla. ¿Estás seguro de querer hacer eso, Alejandro? Alejandro bufó. ¿Hace falta preguntarlo? Héctor esbozó una leve sonrisa antes de hablar, pausado. Solo me pregunto, si me voy, ¿seguirás teniendo el control de esta multitud? Javier se detuvo por un instante. Alejandro soltó una risita amarga. ¿Qué quieres decir? Héctor alzó el mentón en dirección a los invitados. Mira a tu alrededor, Alejandro. Ya no se ríen. Alejandro echó un vistazo al salón. Efectivamente, aquellos que antes lo animaban y reían con él, ahora guardaban silencio. Algunos parecían incómodos, otros lo miraban con desconcierto. Fernando Velasco bajó la voz, murmurando a Raúl. ¿Sientes lo mismo que yo? Es como si la posición de Alejandro y la del viejo se hubieran invertido. Raúl frunció el ceño. Clara Méndez rompió el silencio. Alejandro, creo que hemos llevado esto demasiado lejos. Alejandro se giró bruscamente, lanzándole una mirada fulminante. ¿Qué demonios estás diciendo?
Clara se encogió de hombros. No lo sé, pero mi intuición me dice que este hombre no es lo que parece. Alejandro soltó una risa seca y miró a Héctor. Bien hecho, viejo, lograste que empezaran a dudar de mí. Pero lamento informarte que no soy fácil de derrotar. Héctor seguía imperturbable. Yo no he hecho nada, Alejandro. Eres tú quien se está destruyendo solo. El salón entero cayó en un silencio asfixiante. Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandro. Los susurros se desvanecieron, pero el aire seguía cargado de tensión. Alonso García, quien desde el principio había mostrado escepticismo, dio un paso adelante, cruzando los brazos mientras miraba a Alejandro. ¿Estás seguro de que este hombre es solo un vagabundo? Alejandro lo fulminó con la mirada. Por supuesto que sí. Alonso asintió, aunque en sus ojos seguía brillando la duda. Entonces demuéstralo. Alejandro se quedó paralizado. No esperaba encontrarse en esa posición. Vaciló unos segundos, pero luego recuperó su postura y su tono arrogante. Demostrar que no tiene nada, no tiene dinero, no tiene fama, no tiene poder. Héctor asintió, esbozando una sonrisa ladeada. ¿Así que crees que solo esas cosas tienen valor? Alejandro sonrió con desdén. Es la verdad. Héctor avanzó un paso con calma. ¿Y si te dijera que yo tuve todo eso alguna vez? El silencio fue absoluto. Julia Morales frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Alejandro. Héctor lo miró directamente a los ojos, con una mirada tan aguda que parecía atravesar su alma. ¿No quieres saber la verdad, Alejandro? Alejandro soltó una carcajada fuerte, intentando ocultar su incomodidad. Otra frase misteriosa. ¿Qué? ¿Te crees en una película o qué? Pero nadie se rió con él. Nadie más estaba de su lado. Héctor levantó lentamente la copa de vino y la giró suavemente en su mano. Te diré algo, Alejandro. Levantó la vista, su voz resonando en la sala silenciosa. A veces, aquellos que más desprecias son los que pueden destruirte. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero algo le generaba una profunda inquietud. Héctor dejó la copa de vino sobre la mesa, sin apartar su mirada de Alejandro. Alejandro tragó saliva, aunque se esforzó por mantener un tono arrogante. ¿Eso fue una amenaza? Héctor sonrió. No, solo es una verdad que aún no has comprendido. El salón de fiestas del Hotel Gran Mirador se sumió en una atmósfera extraña. Las risas y burlas habían desaparecido, reemplazadas por un silencio incómodo. Héctor seguía allí, tranquilo, mientras Alejandro, quien siempre había tenido el control, sentía cómo su poder se le escurría entre los dedos. Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar la calma. A ver, viejo, ¿qué intentas? ¿Humillarme frente a todos? No te hagas ilusiones. Esta es mi fiesta. Héctor sonrió con desdén, su mirada afilada. No tengo que hacer nada. Tú lo estás haciendo solo. Alejandro apretó los puños, pero enseguida dibujó una sonrisa arrogante. Entonces déjame enseñarte algo de realidad. En esta sala, yo soy el que tiene dinero, poder, posición. ¿Y tú qué tienes? No tienes casa, no tienes familia, no tienes reputación. ¿Qué podría hacer alguien como tú? Héctor alzó la copa de vino otra vez, girándola lentamente en su mano. ¿Crees que el dinero lo es todo? Alejandro soltó una carcajada fuerte. Exactamente, y si no lo entiendes, entonces eres más estúpido de lo que pensé. Algunos de los invitados mostraron incomodidad ante las palabras de Alejandro, pero a él no le importó. Necesitaba recuperar el control. Héctor bajó la copa a la mesa, sin apartar la vista de Alejandro. Yo tuve mucho dinero alguna vez. La sala quedó en silencio absoluto. Alejandro alzó una ceja, pero enseguida lo desestimó. ¿Un vagabundo que alguna vez tuvo mucho dinero? No me hagas reír. Héctor no respondió de inmediato. Solo esbozó una leve sonrisa, como si esperara algo. Julia Morales susurró a Alonso García. Tengo un mal presentimiento. Alonso asintió. Yo también, creo, que él no está mintiendo. La tensión en la sala crecía cada vez más.
Todas las miradas se centraban en Alejandro, pero esta vez, sin admiración ni adulación. Algo había cambiado. Raúl Ortega habló, rompiendo el silencio. Un momento, viejo. ¿Quién eres realmente? Héctor no respondió enseguida. Paseó la mirada por el salón, deteniéndose en cada rostro, hasta que volvió a mirar a Alejandro. Esbozó una sonrisa ligera. Alejandro apretó los dientes y gruñó. No juegues conmigo. Héctor se encogió de hombros. No estoy jugando. Solo me pregunto, ¿estás seguro de saber quién soy? Algunos de los invitados empezaron a murmurar entre ellos. Fernando Velasco frunció el ceño. Esto ya no es una broma. No me gusta. Alejandro bufó, molesto. No está pasando nada. Están dejando que este viejo los manipule. Julia Morales cruzó los brazos y miró a Alejandro con desconfianza. ¿Y si el manipulado eres tú? Alejandro la miró con furia. ¿Qué demonios dices? Julia sostuvo la mirada. Estás asustado. Y todos podemos verlo. Alejandro golpeó la mesa con fuerza, haciendo que todos se sobresaltaran. Basta. ¿Van a ponerse del lado de un viejo vagabundo en lugar del mío? Nadie respondió de inmediato. Algunos evitaron su mirada. Otros intercambiaron miradas incómodas. Clara Méndez murmuró. No sabemos quién es, pero siento que deberíamos saberlo. Alejandro se giró bruscamente hacia Héctor, furioso. Habla de una vez. ¿Quién eres? Héctor seguía tranquilo. Bebió un sorbo de vino, luego dejó la copa en la mesa. ¿Estás seguro de querer saberlo? Alejandro apretó los dientes. Sí. Héctor respiró hondo, sin apartar la mirada de Alejandro. Te lo diré, pero, ¿te atreves a escuchar? Alejandro soltó una carcajada, cruzándose de brazos. No le temo a nada. Héctor asintió, pero su sonrisa, de pronto, llevaba un matiz. Peligroso. Entonces escucha con atención, Alejandro. Nadie respiraba. Todo el salón parecía haberse congelado, esperando las siguientes palabras. Héctor avanzó hacia Alejandro, despacio pero con paso firme. ¿Dices que no le temes a nada? Alejandro esbozó una sonrisa desdeñosa. No. Héctor asintió, como si lo hubiera esperado. ¿Y si te dijera, que sé mucho más de lo que imaginas? Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Héctor ladeó la cabeza, su mirada tan afilada como una hoja de navaja. ¿Recuerdas todo lo que has hecho? Alejandro sonrió con arrogancia, su tono desafiante. No necesito recordar, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Héctor sonrió levemente. Me alegra oír eso, porque estoy a punto de refrescarte la memoria. Alejandro sintió cómo la palma de su mano comenzaba a sudar. Por primera vez en toda la noche, experimentaba una verdadera inquietud, pero aún así, se esforzó por mantener su tono desafiante. ¿Crees que puedes intimidarme? Héctor lo miró directo a los ojos. Su sonrisa desapareció. No, Alejandro, no necesito intimidarte, solo necesito decir la verdad. El ambiente en el salón se volvió sofocante, casi irrespirable. Nadie se movía, como si todos entendieran que, con una sola palabra más de Héctor, todo podría venirse abajo. Y entonces, él habló. Despacio. Yo soy el hombre al que alguna vez destruiste. Alejandro se quedó inmóvil. Durante varios segundos, fue incapaz de pronunciar palabra. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes. Julia Morales contuvo el aliento y murmuró. ¿Qué significa eso? ¿Destruir? Fernando Velasco bajó la voz. ¿Será posible que este hombre haya tenido algo que ver con Alejandro en el pasado? Héctor no apartaba la mirada de Alejandro. Su voz era baja, pero con la fuerza de un martillo. ¿Quieres saber más, Alejandro? Alejandro no respondió. No sabía cómo hacerlo. Pero en su interior, un miedo real comenzaba a encenderse. El ambiente en el salón era cada vez más denso. Todas las miradas estaban fijas en Alejandro. El hombre que solía tener el control absoluto. Ahora era quien estaba siendo acorralado. Alejandro trató de mantener la calma, pero no pudo evitar que sus manos apretadas se volvieran blancas por la presión. Respiró hondo, forzando una sonrisa cargada de desprecio.
¿De qué demonios estás hablando? Jamás destruí a nadie. Héctor permaneció inmóvil. Su actitud parecía invitar a Alejandro a cavar su propia tumba. ¿De verdad no lo recuerdas? Alejandro torció los labios, sin responder de inmediato. Raúl Ortega levantó una ceja, susurrando a Fernando Velasco. ¿Lo ves? Está tenso. Se le nota. Fernando asintió, su mirada llena de sospecha. Tal vez ese viejo realmente sepa algo. Alejandro lanzó una mirada furiosa alrededor. Percibía la duda en los ojos de todos. Y eso lo enloquecía. Golpeó la mesa con el puño cerrado, su voz cargada de rabia. Ya basta. ¿Quién demonios eres? Dilo de una vez o te saco a patadas de aquí. Héctor tomó la copa de vino con calma, bebió un sorbo y la volvió a dejar suavemente sobre la mesa. ¿Quién soy? Sonrió, y en sus ojos brilló una chispa cortante. No tienes que preguntármelo a mí, Alejandro. Las palabras de Héctor provocaron un escalofrío inmediato en Alejandro. Una inquietud creciente se apoderaba de él, aunque intentaba negarlo. Julia Morales dio un paso adelante, cruzándose de brazos mientras miraba a Alejandro. Alejandro, ¿de verdad no lo recuerdas? Alejandro frunció el ceño, frustrado. Jamás he visto a este viejo en mi vida. Julia inclinó la cabeza, sus ojos reflejando frialdad. Entonces, ¿por qué habla como si tú tuvieras algo que ver con él? Nadie dijo nada, pero todos miraban a Alejandro, esperando una respuesta. Alejandro sentía que su cuerpo ardía, mientras el sudor frío le recorría la espalda. No entendía cómo un viejo desconocido podía hacerle sentir acorralado de esa manera. Intentó recuperar su arrogancia habitual, levantando el mentón. Este viejo solo quiere humillarme frente a ustedes. No se dejen engañar. Héctor sonrió levemente. ¿Engañar? Solo he dicho unas pocas palabras y ya estás en pánico. Alejandro apretó los puños con fuerza. Las voces comenzaron a murmurar por todo el salón. Algunos invitados intercambiaban miradas, otros cuchicheaban en voz baja. Alonso García murmuró a Clara Méndez. No creo que esté mintiendo. Clara asintió. Yo tampoco. Me da esa impresión. Héctor miró a Alejandro directamente, su tono sereno pero afilado como un cuchillo. ¿De verdad quieres que lo diga todo aquí, ahora? Alejandro bufó con desprecio, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. Dilo, a ver qué puedes hacerme. Héctor sonrió, como si hubiese estado esperando exactamente esa respuesta. Respiró hondo, y luego, despacio, comenzó a hablar. Está bien, te refrescaré la memoria. Nadie se atrevía a respirar. Héctor recorrió el salón con la mirada, deteniéndose en cada persona antes de volver a fijarse en Alejandro. Tú crees que puedes olvidar el pasado, pero el pasado nunca te olvida a ti. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro. Sin embargo, siguió intentando mostrarse desafiante. Deja de hablar estupideces. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Héctor asintió despacio, y entonces, pronunció una frase que congeló la sala entera. Yo conocí a tu padre, Alejandro. Durante varios segundos, nadie dijo nada. Y entonces, los murmullos estallaron como un incendio. ¿Qué dijo? ¿Por qué habla del padre de Alejandro? ¿Qué está pasando? Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo que el mundo entero daba vueltas. Jamás se había planteado esta posibilidad. Jamás habría imaginado que un viejo vagabundo conociera a su familia. Sus ojos se abrieron de par en par, su voz salió rasposa. ¿Mientes? Héctor inclinó la cabeza, preguntando con calma. ¿Realmente necesito mentirte, Alejandro? Alejandro negó una y otra vez, como si quisiera alejar una pesadilla. Pero eso solo lo hacía parecer aún más desesperado. Héctor suspiró, su voz tranquila pero firme. Tú no me recuerdas, pero yo sí te recuerdo. Algunos invitados retrocedieron un paso, confusos y sorprendidos. Fernando Velasco susurró a Raúl. ¿Será cierto que conocía a la familia de Alejandro? Raúl Ortega murmuró. No lo sé, pero esto ya no parece un simple juego. Héctor avanzó un paso más, quedando a menos de 1 metro de Alejandro.
Su mirada era fría como el hielo. Clavó sus ojos en los de Alejandro, que ya solo mostraban pánico. Y entonces, Héctor dijo la última frase. ¿Estás seguro de que tu padre no le debía nada a nadie, Alejandro? Alejandro sintió cómo el corazón se le encogía en el pecho. No podía responder. Sus manos temblaban. Todo el salón parecía congelado. Nadie se atrevía a respirar. El silencio lo cubría todo. Y en ese momento, Alejandro entendió que había perdido. La sala estaba en un silencio sofocante. Todas las miradas se concentraban en Héctor y en Alejandro, dos hombres de extremos opuestos de la sociedad. Alejandro tragó saliva, su voz ronca. ¿De qué estás hablando? Héctor sonrió con frialdad, su tono firme. ¿Crees que puedes escapar de tu pasado, Alejandro? Raúl Ortega miró de reojo a Fernando Velasco, hablando en voz baja. De verdad está asustado. Fernando asintió. Quizá porque ese viejo sabe algo de verdad. Alejandro apretó los puños, tratando de recuperar su arrogancia habitual. Solo está intentando humillarme frente a todos. Julia Morales cruzó los brazos, su mirada llena de escepticismo. Pues lo ha logrado. Alejandro se giró bruscamente hacia ella, gruñendo. Cállate, rugió Alejandro. Héctor negó suavemente con la cabeza, su voz se tornó más grave. Mientras más gritas, más demuestras que has perdido el control de la situación. Alejandro apretó los dientes, golpeando la mesa con fuerza. Ya basta. ¿Quién eres? Héctor inhaló profundamente y respondió con calma, cada palabra cargada de peso. Soy Héctor Domínguez. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Alonso García abrió los ojos desmesuradamente. Espera, ese nombre. Me suena muchísimo. Julia Morales se volvió de inmediato hacia Alonso, bajando la voz con apremio. ¿Será posible que él sea? Alonso asintió, aún impactado. Héctor Domínguez fue uno de los empresarios más poderosos de España. El salón entero estalló en exclamaciones ahogadas. Alejandro miró a Héctor con los ojos desorbitados, negando con la cabeza una y otra vez, como si se negara a aceptar lo que estaba escuchando. No, no puede ser. Solo eres un viejo sucio y harapiento de la calle. Héctor curvó los labios en una leve sonrisa, levantando su copa de vino y girándola lentamente entre sus dedos. Te equivocas, Alejandro. Yo lo tuve todo. Dinero, poder, prestigio. Fui presidente del Grupo Domínguez, una de las corporaciones más grandes de España. Fernando Velasco tartamudeó, incrédulo. Pero no se supone que esa compañía colapsó. Héctor asintió, su mirada era fría como el acero. Así es. ¿Y sabes quién fue el responsable de que se viniera abajo? Nadie se atrevía a respirar. Héctor miró fijamente a Alejandro. Tu padre. Alejandro sintió como si un puño invisible le hubiera golpeado el pecho. No, no puede ser. Héctor suspiró, dejando suavemente la copa sobre la mesa. Yo solía pensar que la amistad era el valor más preciado. Pero cometí el error de confiar en tu padre. Julia Morales se quedó sin aliento. ¿Quiere decir que el padre de Alejandro lo traicionó? Héctor asintió despacio. No solo me traicionó, me lo arrebató todo, mis bienes, mi reputación, mi empresa. Manipuló todo con sus sucias artimañas. Fernando Velasco frunció el ceño. ¿Eso es cierto? Alonso García dejó escapar un largo suspiro, su tono cargado de pesar. Sí, en ese entonces, el escándalo del Grupo Domínguez fue un golpe brutal. Pero nadie conocía la verdad que había detrás. Alejandro seguía negando con la cabeza, su voz temblorosa. No, mi padre era un hombre honorable. Él nunca haría algo así. Héctor sostuvo su mirada, su tono inquebrantable. ¿De verdad lo crees? Alejandro no respondió, pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podía negar la verdad. La atmósfera en el salón cambió radicalmente. Aquellos que antes adulaban a Alejandro ahora lo miraban con desprecio. Raúl Ortega dio un paso atrás, frunciendo el ceño. Si lo que él dice es cierto, ¿tu padre fue un estafador? Fernando Velasco murmuró, desconcertado.
Entonces eso significa que Alejandro solo ha vivido de la riqueza que su padre le robó a otros. Clara Méndez cruzó los brazos, su voz helada. Siempre me pregunté por qué Alejandro era tan arrogante. Ahora entiendo, nunca construyó nada por sí mismo. Alejandro sintió como si cientos de cuchillos atravesaran su orgullo. Apretó los puños con fuerza, clavando la mirada en Héctor. ¿Qué es lo que quieres? Héctor esbozó una sonrisa fría. No quiero nada, solo quiero que entiendas que no eres mejor que yo, que no tienes nada, más que la sombra de tu padre. Alejandro abrió la boca para replicar, pero las palabras no salieron. Por primera vez en su vida, se sintió humillado. Un aplauso resonó en la sala. No era para Alejandro, era para Héctor. Alonso García se adelantó, tendiéndole la mano a Héctor. Alguien como usted no merece vivir en la calle. Si lo desea, tengo un lugar para usted en mi empresa. Héctor asintió y le estrechó la mano, su tono sereno. Gracias, pero aún no he decidido. Raúl Ortega negó con la cabeza, lanzándole a Alejandro una mirada de disgusto. No puedo creer que alguna vez te consideré un ejemplo a seguir. Clara Méndez se encogió de hombros. Apuesto a que después de esta noche, nadie querrá tener nada que ver contigo. Fernando Velasco esbozó una sonrisa torcida. En este mundo de la élite, no hay lugar para los fracasados, Alejandro. Alejandro miró con furia a todos los presentes, pero esta vez, ya no había nadie de su lado. Su cuerpo temblaba, sus manos apretadas con tanta fuerza que las venas se le marcaban en los nudillos. Quería defenderse, quería gritar que seguía siendo Alejandro Álvarez. Pero en esa sala, ya a nadie le importaba quién era él. Porque a partir de ese momento, solo era un pobre diablo, abandonado y despreciado. Alejandro se quedó inmóvil en medio del salón, el sudor frío resbalándole por la nuca. Miró alrededor, buscando desesperadamente a alguien que aún estuviera de su parte. Pero no, ya no había nadie que lo respetara. Aquellas miradas que antes lo veían con admiración, ahora solo mostraban desprecio y repulsión. Raúl Ortega negó con la cabeza, su voz cargada de burla. ¿Quién te crees que eres, Alejandro? Un tipo que vive a la sombra de la reputación de su padre y que tiene el descaro de menospreciar a los demás. Fernando Velasco cruzó los brazos, sonriendo con desdén. ¡Qué vergüenza! Llegué a pensar que eras un hombre con talento, pero resulta que solo eres un heredero de la riqueza robada por un estafador. Clara Méndez lanzó una última mirada gélida hacia Alejandro. No quiero tener nada que ver con alguien como tú. Ahora entiendo que todo lo que tienes es dinero sucio. Alejandro sintió cómo su orgullo se desmoronaba por completo. Soltó un rugido de rabia. Cállense. ¿Acaso creen que son mejores que yo? ¿Quién de ustedes no ha deseado ser rico? ¿Quién no ha venido a pedirme favores alguna vez? ¿Y ahora se atreven a darme la espalda? Julia Morales frunció el ceño, su tono fue cortante como una cuchilla. ¿Aún no lo entiendes, Alejandro? No es por el dinero. Es por cómo tratas a las personas. Alejandro apretó los puños, su pecho subía y bajaba rápidamente por la furia contenida. Pero no podía rebatirla, porque sabía que Julia tenía razón. Héctor observaba la escena en silencio, y luego se levantó despacio. Caminó hacia Alejandro, mirándolo con una mezcla de compasión y desprecio. ¿Crees que yo vine aquí para humillarte, Alejandro? Alejandro apretó los dientes y respondió con amargura. ¿No es eso lo que has hecho? Héctor negó con la cabeza, su voz profunda. No, fuiste tú quien lo hizo solo. Nadie dijo nada. Héctor miró alrededor una vez más, y luego tomó la copa de vino que había sobre la mesa. La giró lentamente entre sus dedos, observando el líquido rojo bajo la luz, antes de sonreír de manera sutil. Yo fui un hombre rico. Tuve todo en mis manos. Pero lo perdí todo por una traición. Dejó la copa suavemente sobre la mesa, y continuó. Pero nunca perdí quién soy. Todos escuchaban atentamente cada palabra que pronunciaba. Héctor volvió a girarse hacia Alejandro, su tono se volvió más bajo.
¿Y tú, Alejandro? ¿Qué tienes, aparte del dinero? Nadie respondió. Alejandro se quedó rígido, incapaz de decir una sola palabra. Porque por primera vez en su vida, comprendió que no tenía nada más que aquello que su padre había robado. Héctor suspiró y dio la vuelta, alejándose de la mesa del banquete. Alonso García se adelantó y le ofreció la mano. Un hombre como usted no merece estar en la calle. Si quiere, le enviaré una oferta para trabajar en mi empresa. Héctor asintió y le estrechó la mano, con serenidad. Gracias. Pero aún no he tomado una decisión. Julia Morales asintió también. Si necesita ayuda, yo estoy dispuesta a ofrecérsela. Héctor inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y pasó junto a Alejandro, su voz baja y firme. No necesito que me pidas perdón, Alejandro. Solo quiero que entiendas que cuando lo pierdes todo, lo único que te queda es la persona que realmente eres. Siguió caminando hacia la puerta. Todos lo observaron, como si por primera vez reconocieran quién era el verdadero hombre digno de respeto en esa sala. La puerta se cerró tras él. El salón de fiestas quedó en silencio. Alejandro seguía de pie en el mismo lugar, respirando con dificultad. Volvió a mirar a los demás, pero ya nadie se fijaba en él. Raúl Ortega le dio una palmada en el hombro a Fernando Velasco, su voz llena de desdén. Vámonos. No quiero quedarme aquí ni un minuto más. Fernando asintió. Yo tampoco. Ambos se alejaron sin molestarse en mirar atrás. Julia Morales se levantó, tomó su abrigo y lanzó una última mirada hacia Alejandro. Tuviste en tus manos la oportunidad de cambiar tu vida, Alejandro. Pero la dejaste pasar, dijo Julia Morales con frialdad. Acto seguido, ella también se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Uno tras otro, todos los invitados, cada persona presente en ese banquete, se levantaron en silencio y abandonaron la mesa. Nadie se despidió de Alejandro. Nadie quería seguir vinculado a él. En cuestión de minutos, el salón, que minutos antes rebosaba vida, risas y conversaciones, quedó completamente vacío. Solo quedaba él. Alejandro apretó los puños, murmurando en voz baja como si hubiera perdido la razón. No, esto no puede estar pasando. Yo sigo siendo Alejandro Álvarez. Pero, Alejandro Álvarez ya no era más que un nombre sin peso, sin valor. Afuera del gran mirador, Héctor salió y respiró profundamente el aire fresco de la noche. Después de tantos años, por fin había recuperado lo más valioso. No era el dinero, tampoco el poder, era el honor. Un auto se detuvo frente a él. Alonso García bajó la ventanilla y le sonrió cálidamente. Suba, viejo amigo, tenemos mucho que conversar. Héctor miró una última vez hacia el hotel, luego asintió y se subió al coche. Cuando la puerta se cerró, él cerró los ojos lentamente, mientras una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Y Alejandro Álvarez? Nadie volvió a pensar en él. Porque hombres como él, tarde o temprano, terminan siendo olvidados. El dinero puede comprar fama y apariencias, pero jamás podrá comprar el respeto verdadero. Alejandro pensó que su fortuna le daba el derecho de pisotear a los demás, pero fue su soberbia y su indiferencia hacia los otros lo que finalmente lo condenó a la soledad. Héctor, a pesar de haberlo perdido todo, jamás renunció a su integridad ni a su dignidad, y eso fue lo que, al final, le devolvió el respeto de quienes realmente importaban. Esta historia nos recuerda que, cuando el dinero desaparece, lo único que queda es lo que realmente somos por dentro. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.